Esto ocurrió apenas el año pasado. Mi amigo Jimmy está bastante involucrado y bien conectado dentro de la comunidad musical. Cuando digo comunidad musical, me refiero más específicamente a la escena de música electrónica y dance a lo largo de la costa este, principalmente en Nueva Jersey y Nueva York. En realidad, es bastante impresionante lo que él y su equipo han logrado en tan solo 2 años. La idea general es la siguiente: en su empresa organiza lo que ellos llaman eventos en lugares de alto perfil, normalmente el club o espacio de fiestas más conocido de la ciudad en la que se encuentre. Luego contratan el talento externo que, ojo, suele ser un DJ muy conocido y a veces casi famoso. Yo no estoy muy metido ni invertido en esa escena, así que no sé exactamente a quiénes han llevado a tocar, pero sí puedo decir que ha habido nombres enormes en la mezcla, pero suficiente contexto. Jimmy y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hablo de más de 20 años. Básicamente lo he conocido toda mi vida y ha sido mi mejor amigo durante casi toda ella. Por eso, me deja a mí y a varios de nuestros otros amigos del pueblo entrar gratis a sus eventos y pasar el rato con los artistas en la sección VIP. En realidad es algo muy genial y algo por lo que desearía haber expresado mi gratitud más a menudo a Jimmy. Tenía programado organizar un evento enorme el fin de semana del 4 de julio en la costa de Nueva Jersey. Iba a ser el más grande hasta la fecha y todos nuestros amigos en común iban a ir. Jimmy me invitó a bajar temprano con él y obviamente acepté. Los dos hicimos el viaje de 1 hora y media junto con nuestro otro amigo, Ryan, y llegamos al lugar unas buenas 4 horas antes de que abrieran las puertas. Ryan y yo no teníamos mucho que hacer, mientras Jimmy y su equipo montaban todo, así que decidimos empezar con ventaja el consumo de alcohol. Jimmy y su equipo tenían derecho a todo el alcohol gratis que quisieran, cortesía del lugar, y Ryan y yo definitivamente aprovechamos eso. Para cuando el primer DJ comenzó su set, Ryan y yo ya estábamos más que un poco entonados, por decirlo suavemente. Era fin de semana del 4 de julio, después de todo, así que sentimos que nuestras actividades degeneradas estaban justificadas, avanzando un par de horas. Ryan y yo estábamos completamente borrachos. Honestamente, no recuerdo otra vez desde entonces en la que haya estado tan ebrio, ni de cerca. No me malinterpretes, Ryan y yo somos hombres adultos. Sabemos manejar el alcohol. Vomitar o hacer el ridículo no era el problema. El verdadero problema era simplemente tener menos control de impulsos y tomar peores decisiones. Pero aún así, lo estábamos pasando genial. Al menos por lo que puedo recordar en el evento, estaba terminando y estaba llegando ese punto de la noche en el que o averiguas cómo vas a volver a casa o con quién te vas a ir, o ambas cosas. Jimmy había alquilado un Airbnb bastante cerca y nos prometió a Ryan y a mí una cama, así que el primer problema no era una preocupación. El segundo, en cambio, eso era lo que tenía en mente. Los dos nos acercamos bailando a la barra y empezamos a hablar con unas chicas que nos parecieron atractivas, y en poco tiempo ya habíamos decidido con quién íbamos a pasar el resto de la noche. Ninguno de los dos es modelo de Calvin Klein, pero ambos medimos más de 183 an. Por alguna razón, la gran mayoría de los tipos que rondan la costa de Nueva Jersey suelen ser más bajos que el promedio, así que ser alto es un plus aún mayor de lo que normalmente es, y por alguna razón, esa parece ser la principal característica que buscan la mayoría de las chicas en la costa de Nueva Jersey. No la apariencia, no el físico, no la inteligencia, sino la altura. No me preguntes por qué. La mente femenina de Nueva Jersey sigue siendo algo que aún no logro comprender. Probablemente esté arruinando sus nombres, pero estoy bastante seguro de que las dos chicas se presentaron como Gianna y Marcela. El momento en que las conocimos coincide con el punto en el que mi capacidad para recordar los eventos con precisión empieza a volverse un poco borrosa. Así que puede haber huecos en la historia de aquí en adelante, por lo que recuerdo. En realidad fue Marcela quien sugirió que nos fuéramos todos juntos y continuáramos la fiesta en otro lugar, cosa a la que Ryan y yo no íbamos a oponernos. Gianna nos dio a los dos una bebida y insistió en que nos pusiéramos a su nivel antes de irnos, a pesar de que ambos probablemente ya habíamos consumido el equivalente en líquido al peso corporal de ella en alcohol al C, que toda esa dinámica, chicas comprando bebidas a chicos, suena un poco común, y lo es, pero estas chicas claramente eran adineradas por la forma en que estaban vestidas. Después de bebernos las copas, los cuatro empezamos a dirigirnos hacia la salida del lugar.
En el momento en que salimos, Marcela sugirió que fuéramos a su casa, que estaba bastante cerca y además justo frente a la playa. Eso me sorprendió un poco. Yo esperaba completamente volver a nuestro Airbnb, considerando que normalmente son los hombres quienes ponen la casa en situaciones como esta. Pero ambas chicas insistieron en que la casa de playa de Marcela era definitivamente mejor que cualquier Airbnb, tierra adentro, que tuviéramos para esa noche. Tenía razón, así que no discutí, y Ryan tampoco. Caminamos por la playa hablando todo el tiempo. Las chicas parecían muy inteligentes y cultas, según las conversaciones que tuvimos, y recuerdo que me pareció tan refrescante hablar de algo que no fuera la vida nocturna y cualquier otra basura de la que normalmente hablo con chicas. No solo chicas, gente borracha en general. En un momento, de hecho, me sentí un poco avergonzado por estar tan borracho porque sentía que no podía expresarme bien y que parecía un idiota. Fue entonces cuando me di cuenta de que me sentía más borracho que 15 minutos antes, pero no era una borrachera a la que estuviera acostumbrado. Sentía como si mi cuerpo se estuviera derritiendo bajo su propio peso, como si fuera a colapsar de forma incontrolable en cualquier segundo. Mis piernas se sentían endebles, casi como de cartón, si eso tiene sentido. Mover mis extremidades, mi boca e incluso mis ojos se volvió cada vez más difícil, y hubo un momento en el que mis extremidades empezaron a sentirse un poco entumecidas, pero luego, tan rápido como apareció esa sensación, desapareció y volvió a una borrachera normal. Al menos, por el momento. Justo entonces, llegamos a la casa de la playa. Era una locura. Probablemente estoy exagerando porque estaba muy borracho, pero se veía como lo que imagino que sería la casa de playa de un atleta profesional. Entramos y, después de quitarnos los zapatos, nos encontramos en lo que supongo que era una sala de estar. Digo supongo porque el nivel de opulencia ahí dentro era tan ajeno a cualquier cosa a la que esté acostumbrado. Era decorativo, pero de alguna manera minimalista. Incluso esas descripciones son opuestas. Había esculturas reales sobre pedestales, pero no se sentía recargado ni ostentoso. Todo parecía integrarse con las paredes, como si fueran extensiones de la habitación. Ojalá hubiera tenido la lucidez de tomar una foto, pero nuevamente mi mente estaba en otro lado. Evidentemente, la de Ryan también, porque no pasaron ni 15 minutos desde que entramos a la casa, cuando él y Marcela desaparecieron en algún lugar de ese laberinto, dejándome solo con Yeyana. Ella se inclinó para besarme, y eso es lo último que recuerdo antes de perder la conciencia. No que me besara, sino el momento en que se inclinó para hacerlo. Ahí es donde todo se corta. No recuerdo volver a sentirme mareado, ni beber más, ni hacer absolutamente nada. Pero hay un enorme vacío en mi memoria, que abarca varias horas, y que no regresa sin importar cuánto lo intente. Y lo extraño es que sé que no me desmayé, porque hay mensajes en mi teléfono enviados por mí, que prueban que seguía consciente. Hay prueba digital de que estaba consciente, pero no recuerdo ni un segundo de eso, Annie. Antes de que digas que simplemente tuve un apagón por alcohol, esto fue diferente. Rara vez tengo apagones, pero todas las veces que los he tenido, aún puedo recordar fragmentos de la noche, momentos dispersos aquí y allá, suficientes para armar al menos una secuencia continua de eventos. Ten en cuenta que esas veces también estaba más borracho de lo que estaba esa noche. Así que esa es otra razón por la que no creo que un apagón genérico sea una explicación razonable. Además, Ryan experimentó exactamente lo mismo prácticamente al mismo tiempo, lo cual es demasiado específico como para ser coincidencia. Esto es lo siguiente que recuerdo: en despertar con el sol directamente sobre mí, en un conjunto aleatorio de arbustos, a más de una hora de donde había sido el evento. Algo que aún no sabía porque mi teléfono no estaba en mi bolsillo. De hecho, no tenía nada en los bolsillos. Mi cartera y mis llaves habían desaparecido. Pero se pone peor. Ni siquiera eran mis bolsillos. Estaba usando la ropa de otra persona. No la de Ryan, sino la de un completo desconocido. La única pertenencia personal que aún tenía eran mis zapatos. Y ni siquiera esos estaban bien. Ambos zapatos no tenían agujetas y estaban completamente mojados. Me dolía la cabeza y todo se sentía desorientado, como si estuviera despertando de una anestesia. Ni siquiera me senté de inmediato. Me quedé mirando el cielo durante un minuto, tratando de entender dónde estaba. Arbustos, ropa ajena, sin cartera, sin teléfono, sin llaves. Por mis zapatos, parecía como si hubiera estado en el agua recientemente, pero no olía ni a agua salada ni a cloro. Lo peor de todo
era el vacío. Genuinamente no podía recordar nada después de que Gianna se inclinara hacia mí. Como ya dije, ahí fue cuando el pánico empezó a aparecer. No estaba solo crudo, estaba asustado. No tenía idea de cómo había llegado ahí. ¿Y si me había metido en una pelea? ¿O había chocado un coche? ¿Y si alguien me había drogado? No tenía ni un solo punto de referencia de las últimas 10 horas. Me puse de pie y me di cuenta de que no había ni un solo punto de referencia alrededor. No parecía un pueblo costero, lo cual también me asustó. En el camino frente a mí solo se curvaba hacia más árboles. Pero justo al otro lado de la calle, a unos cientos de metros, había un 7-Eleven. Era literalmente lo único a la vista, así que fui directo hacia ahí y le pregunté al hombre detrás del mostrador si podía usar su teléfono, diciéndole que me habían robado el mío. Me miró por un segundo, probablemente decidiendo si estaba intentando estafarlo o no, pero luego me lo deslizó por el mostrador. En el primer número que se me ocurrió fue el de mi hermana. Era el único número, aparte del de mis padres, que todavía me sabía de memoria, y no había forma de que llamara a mis padres. Mi contestó de inmediato y traté de explicarle todo lo mejor que pude. Ella terminó dándome el número de Ryan, al que llamé varias veces sin respuesta. Ahí fue cuando empecé a preguntarme si lo que me había pasado a mí también le había pasado a él. Drogado, robado, abandonado en unos arbustos aleatorios a 1 hora de distancia. Estaba a punto de llamar a la policía cuando, ¿qué crees? Ryan entra al mismo 7-Eleven. Nos quedamos mirando un segundo antes de saludarnos. Luego me contó su versión de los hechos. Y sí, era la misma historia. Casi, exactamente. Eso lo sé yo para nosotros. Llamamos a la policía, agradeciendo muchísimo al trabajador del 7-Eleven. Minutos después, ya estábamos contando nuestra historia a la policía fuera de la tienda. Para su crédito, al principio se tomaron todo en serio. Pero mientras más contábamos, más empezaban a cambiar sus preguntas. Estábamos seguros de que no solo habíamos bebido demasiado, tal vez nos alejamos caminando y nos desmayamos en algún lugar. No nos acusaban directamente, pero estaba claro que no estaban del todo convencidos de que hubiera ocurrido algo criminal. Les dije que era poco probable que hubiéramos caminado borrachos hasta un pueblo a 1 hora de distancia. No creo que les haya gustado mucho ese comentario. Les di el número de mi hermana y les pedí que la llamaran. Ella ya estaba rastreando mi teléfono con buscar mi iPhone. Para sorpresa de todos, mi teléfono aparecía en medio de un estacionamiento a unos minutos en coche. Los oficiales aceptaron llevarnos y, efectivamente, ambos teléfonos estaban tirados en el pavimento, uno junto al otro, aunque fue un alivio recuperar mi teléfono. Eso solo reforzó la teoría de la policía de que simplemente habíamos estado borrachos. Empezaron a decir que probablemente ni siquiera nos habían robado, que habíamos perdido las carteras de la misma manera que perdimos los teléfonos. Intentamos convencerlos de que revisaran la casa a la que Marcela nos llevó, la que decía que era suya, pero no quisieron. Nos dijeron que probablemente estábamos demasiado borrachos y no recordábamos bien las cosas. Uno de ellos incluso dijo, pasa más de lo que crees. Luego nos dieron sus tarjetas y nos dijeron que llamáramos. Sí, recordábamos algo más. Fue realmente impactante. Los reacios que estaban incluso a conectarnos con otros oficiales que pudieran ayudarnos. Nos dijeron que buscáramos cómo volver a casa, ya que nuestros teléfonos aún tenían batería, y simplemente se fueron. Después de que se fueron, revisé mi teléfono por primera vez, y las cosas se volvieron aún más raras. Había mensajes enviados por mí a un montón de personas que conocía. Jimmy, mis padres, algunos compañeros de trabajo, incluso algunas chicas con las que estaba hablando. Todo sonaba normal, cosas que podría haber dicho si hubiera tenido una noche tranquila y coherente. Los mensajes realmente sonaban como Johnny, pero desde un punto de vista de continuidad. No tenían ningún sentido cuando se consideraban todos juntos. Un mensaje a Jimmy le agradecía por el evento y decía que nos habíamos quedado en casa de un amigo. Otro a mi papá decía que estábamos a salvo y que habíamos encontrado un sofá para dormir. Había otro mensaje a una chica con la que hablaba que decía algo casual, como que estaba en casa pensando en ella. Nada de eso tenía sentido, y muchos se contradecían entre sí. Me di cuenta de que tenía muchas llamadas y mensajes perdidos de Jimmy, así que lo llamé. Sonó aliviado de escucharme, diciendo que pensó que Ryan y yo habíamos muerto o algo así. Nos dijo que nos quedáramos donde estábamos, que iría a recogernos. Mientras tanto, Ryan y yo cancelamos todas nuestras tarjetas, pero curiosamente, ninguna había sido usada, a pesar de que probablemente habían estado en posesión de esas chicas
durante varias horas. Durante todo el viaje de regreso, hablamos sin parar sobre lo que pudo haber pasado. Nada tenía sentido. Ansí, nos habían drogado. Eso estaba claro, pero eso no explicaba todo. Primero, no conozco ninguna droga tipo Rufi que tenga esos efectos, como un apagón inducido mientras sigues consciente. Todo lo que he leído dice que esas drogas simplemente te duermen, pero yo estaba consciente, como lo confirman los mensajes. Además, ¿por qué llegar a tales extremos solo para robar a dos tipos al azar? Especialmente si ni siquiera ibas a intentar usar sus tarjetas de crédito. Dos tipos que se acercaron a ti además, y en un lugar tan arriesgado, tu propia casa. ¿O era la casa en la que se habían metido? Ambas opciones eran igual de arriesgadas. Jimmy pensaba que habíamos sido seleccionados como objetivo, pero como dije antes, fuimos nosotros quienes nos acercamos a las chicas, así que no podía hacer eso. Y todo esto sin siquiera mencionar cómo o por qué milagrosamente terminamos en un pueblo aleatorio, a 1 hora de distancia, usando ropa de otras personas. Por loco que suene, Ryan y yo nos revisamos buscando incisiones, pensando que tal vez nos habían extraído órganos, pero no había nada. Jimmy sugirió que tal vez solo nos dieron drogas exóticas, lo cual supongo que tiene sentido, pero alguien nos llevó en coche hasta ese pueblo, y alguien que no eran esas chicas nos cambió la ropa. Nunca obtuvimos respuestas, pero tampoco fue algo que simplemente olvidáramos. Ryan y yo terminamos conduciendo de regreso a la costa solo para buscar esa casa. Intentamos reconstruir nuestros pasos, sabiendo que si caminábamos por el malecón, eventualmente encontraríamos la casa, ya que estaba en la playa Ann, y de hecho, la encontramos. Los dos subimos por el camino y tocamos el timbre. Un hombre mayor abrió la puerta y preguntó qué queríamos. Yohei, no queriendo revelar demasiado, ni potencialmente incriminarme, simplemente le pregunté si una chica llamada Marcela vivía ahí, o si tenía una hija, o nieta de nuestra edad. Nos dio un no rotundo. Inventé una historia de que había una chica que había mentido diciendo que esa casa era suya, lo cual a él le pareció bastante gracioso. Y eso fue todo. Mentiría si dijera que no me alejé de esa casa con una sensación enfermiza e inquietante en el estómago. Ni siquiera puedo describirlo como miedo. Era una incomodidad repugnante, como si algo verdaderamente horrible nos hubiera ocurrido a mi amigo y a mí esa noche. Y nunca llegaríamos al fondo del asunto durante mucho tiempo después de eso. Estuve convencido de que esas chicas estaban involucradas en algo mucho más grande de lo que ni Ryan ni yo podríamos siquiera concebir. Que tal vez habían planeado secuestrarnos o matarnos y decidieron no hacerlo en el último segundo por alguna razón. Sé que nunca tendré una actualización, pero si algo más llega a suceder, definitivamente enviaré algo.